Ya, vamos a resolver este examen de estática de la carrera de Ingeniería en Robótica. Ya, esta es de la materia estática del segundo parcial. Para este primer ejercicio nos dicen que tenemos un bloque de 5000 gramos que se encuentra en reposo encima de una superficie plana y horizontal. Entonces, tenemos una superficie plana en el cual va a haber aquí un objeto, ¿no? Un objeto. Nos dicen que este bloque va a tener una masa m que va a ser de 5000 gramos, que esto es igual que decir 5 kilogramos. Sabemos que el coeficiente de rozamiento estático, bueno, el coeficiente de rozamiento estático es de 0,6 y el coeficiente dinámico es de 0,4. Ya tenemos el coeficiente estático y el coeficiente dinámico. Si le aplicamos una fuerza, dice, ¿no?, horizontal de 45 newtons sobre el bloque, inciso A, ¿cuál es la fuerza neta de rozamiento sobre el bloque? Bien, entonces va a aparecer una fuerza de fricción, ¿no?, debido a que hay fricción en la superficie. Y bueno, obviamente está la normal y está el peso, ¿no?, que son las fuerzas que aparecen en este tipo de sistema. Bien, lo que tenemos que analizar primero es que cuál es la fuerza neta sobre el bloque, ¿no?, si se le aplica esos 45 newton de fuerza, ¿no? Bueno, primero vamos a ver cuál es la fuerza de fricción máxima que puede soportar estando quieto, que es la máxima fricción estática, que si en caso esta fuerza superara esa máxima fricción estática, significa que el cuerpo va a tender a moverse, ¿ya? Entonces primero vamos a calcular eso. La fuerza de fricción estática, estática máxima, va a ser igual al coeficiente estático por la normal, ¿no?, la fuerza de fricción estática máxima. El coeficiente de fricción es 0,6, es el estático, multiplicado por la normal, que la normal en este caso es igual al peso, ¿no?, que el peso es igual a masa por gravedad. No, masa, ¿por qué es igual al peso? Porque la normal y el peso están en un equilibrio de fuerza, ¿no? En el eje Y hay un equilibrio de fuerza. Por lo tanto, la normal es igual al peso para que se equilibre, ¿no?, y no haya movimiento en el eje Y. Entonces, tenemos eso. La fuerza de fricción estática máxima va a ser 0,6 multiplicado la masa, que es 5 kilos, por la gravedad, 9,8. Y con eso tendríamos la fuerza de fricción estática máxima. Si en caso es menor a 45 newton, quiere decir que con esos 45 newton el objeto se está moviendo. Vamos a ver. Saldría 29,4 newtons. Quiere decir que debido a que esta fuerza de fricción máxima es menor a los 45 newton, este cuerpo se está moviendo al ser aplicado esos 45 newton. Por lo tanto, tendríamos que usar el coeficiente de fricción dinámico, ¿no?, para calcular la fuerza neta de rozamiento sobre el bloque. Bien, ya que sabemos que se va a mover aplicando esta fuerza, para calcular la fuerza de fricción neta del rozamiento, neta, va a ser el coeficiente dinámico. ¿Por qué el dinámico? Porque sabemos que se va a mover al aplicar esta fuerza, ya que la fuerza de fricción estática es menor que la fuerza aplicada. Quiere decir que se va a empezar a mover. Por lo tanto, para calcular la fuerza de fricción neta, tendríamos que utilizar el coeficiente dinámico, ¿no?, porque el cuerpo se está moviendo. Mu por normal, en este caso, mu en el dinámico es 0,4 y la normal es masa por gravedad, ¿no?, que va a ser la masa 5 por la gravedad 9,8. Y con esto tendríamos el inciso A, la fuerza neta de rozamiento sobre el bloque. Saldría 19,6 newton. Y este sería el inciso A. Ese sería el inciso A. La fuerza de fricción neta de rozamiento. Ahora, el inciso B nos dice cuál debe ser la fuerza horizontal que se debe aplicar sobre el bloque para que se mueva con velocidad constante. Bueno, para el inciso B nos dicen cuál debe ser la fuerza
horizontal aplicada para que el bloque se mueva con velocidad constante. Bueno, en este caso podríamos aplicar una de las leyes de Newton que nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. ¿Por qué a cero? Porque se va a mover a velocidad constante, ¿no? Quiere decir que la velocidad no va a cambiar, por lo tanto lo igualamos. Porque esto quiere decir que no tiene aceleración, ¿no? Si nos dice velocidad constante, ¿no? Si nos dice velocidad constante, quiere decir que no hay aceleración. Al no haber aceleración, podemos aplicar la primera ley de Newton, que nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Bien, ¿qué fuerzas van a actuar? Va a estar la fuerza F, que vamos a calcular, y va a haber una fuerza de fricción dinámica, ¿no? Porque va a estar en movimiento, igual a cero, ¿no? Entonces, estas son las fuerzas que van a haber, ¿no? Ya que acá va a estar el bloque, va a haber una fuerza F y va a haber una fuerza de fricción dinámica, ¿no? Porque el cuerpo va a estar en movimiento. Por lo tanto, estas serían las dos fuerzas, ¿no? Y la velocidad va a ser constante. Quiere decir que no hay aceleración. Entonces, queda así la sumatoria. Podemos decir que la fuerza es igual a la fuerza de fricción dinámica. Y la fuerza de fricción dinámica no es más que el coeficiente dinámico por la normal. Y eso ya lo hemos calculado, ¿no? Aquí arriba. Entonces nos va a dar exactamente lo mismo, 19,6 newton. O sea que con esa fuerza que apliquemos, ya es suficiente para que se empiece a mover, ¿no? El cuerpo. Ya es suficiente para que se empiece a mover. Para que se mueva con velocidad constante. Nada más. Ese sería el primer ejercicio, ¿no? Ya. El segundo ejercicio del modelo de examen de estática. Nos dicen determinar la máxima distancia que puede recorrer desde el extremo A una persona hacia el extremo C de la barra apoyada tal como se muestra en la figura. La longitud de la barra es de 4 metros y pesa 100 kilos y la persona 75. Bien, vamos a ver. Tenemos aquí una barra, ¿no? Y tenemos acá unas columnas o vigas. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Ahí, bueno, más o menos por acá. Ahí está. ¿Ya? Este la vamos a llamar A y este la vamos a llamar B. ¿Qué nos dice el ejercicio? Em, Queremos saber la máxima distancia que puede recorrer una persona antes de que esta barra se mueva, ¿no? Determinar la máxima distancia que puede recorrer desde el extremo A una persona hacia el extremo C de la barra apoyada tal como se muestra en la figura. Entonces va a ver acá una persona y queremos saber cuál es esta máxima distancia que puede ir recorriendo, ¿no? Que puede ir recorriendo hasta que y que la barra no se mueva, ¿no? Porque va a llegar a un punto que se va a mover, ¿no? Y la barra va a empezar a girar. Y eso es lo que no queremos. Entonces queremos saber cuál es la máxima distancia que puede llegar este sin que gire, ¿no? Esta persona. Bien, ¿qué datos tenemos? Nos dicen que la longitud de la barra es de 4 metros, de 4 metros, la longitud de la barra, y pesa 100 kilos, ¿no? Entonces, tiene una masa, tiene acá un peso de la barra, ¿no? Que la masa de la barra es igual a 100 kilogramos. Y la persona, que igual va a tener un peso, peso de la persona, la masa de la persona es de 75 kilogramos. Dice que los apoyos están separados 2,5 metros, ¿no? Estos apoyos están separados 2,5 metros. Y obviamente la distancia del peso de la barra, el peso de la barra siempre se lo pone en la mitad. Por lo tanto, el peso de la barra va a estar en 2 metros. En 2 metros, que le voy a poner. Listo. Ya, del punto A al peso de la barra serían 2 metros. Ya, esos serían los datos que tenemos. Y queremos saber esa distancia. Ya, entonces aquí aplicamos momento, sumatoria de momento, ¿no? A ver, vamos a usar otro color. Usamos la fórmula, una de las leyes de equilibrio, de las condiciones de equilibrio, que nos dice que la sumatoria
de los momentos es igual a cero, ¿no? Una de las condiciones de equilibrio. Si el momento va hacia este lado es positivo y si el momento va hacia este lado es negativo. Y vamos a ver qué momentos hay. Tenemos que tomar como punto de apoyo el punto B. ¿Por qué el punto B? Porque esta persona quiere buscar el punto máximo en el que puede moverse. Ese punto quiere decir que en el punto A ya no va a haber contacto. O sea, es un punto en el que ya no va a haber este contacto, ¿no? Porque llega un punto máximo en el que si en caso se mueve un poco más, la barra gira, ¿no? Gira. Y eso es lo que no queremos. O sea, está llegando al punto en el que en A ya no va a haber contacto. O la fuerza de restitución es cero. No, no hay acá un contacto. No hay una reacción, ¿no? No hay reacción. O la reacción es igual a cero. La fuerza de reacción es igual a cero. Podemos llamar acá que en este punto la reacción de A va a tener que ser cero, ¿no? El punto en el que esta persona, el máximo punto en el que va a llegar antes de que se mueva la barra. Por lo tanto, nuestro punto de apoyo va a tener que ser el punto B, ¿no? Y obviamente acá va a haber una reacción, ¿no? La reacción de B, ¿no? Aquí va a haber una reacción. Que la vamos a poner así, aquí. Ahí va a haber una reacción de B. Bien, entonces, vamos viendo. Empecemos de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, ¿cuál es la primera fuerza que aparece? El peso de la persona, ¿ya? ¿En qué dirección va? Va en esta dirección. Este es el giro que tiene alrededor de nuestro eje de referencia. Es un giro, si nos damos cuenta, es un giro negativo porque es este el tipo de giro. Entonces va a ser menos el peso de la persona por la distancia que hay hacia el punto de equilibrio, que sería esta distancia de acá, ¿no? La distancia del punto de equilibrio hasta la persona. La vamos a llamar X. La vamos a llamar X. Seguimos. Luego está la reacción de B, pero esa no se toma en cuenta porque está sobre el punto de referencia. Entonces luego está el peso de la barra, que tiene este sentido de giro. Ese sentido de giro es un sentido positivo. Entonces va a ser más el peso de la barra por la distancia que hay entre el peso de la barra y el punto de apoyo. Que si aquí hay 2 metros y aquí hay 2,5, en este pequeño espacio va a haber 0,5. Va a haber 0,5. De aquí habría 0,5 metros. Bien, entonces acá va a ser por la distancia que es 0,5. Igual a 0. Bien, tenemos eso. Si despejamos, nos va a quedar que el peso de la barra por 0,5 es igual al peso de la persona por X. Despejamos X, nos va a quedar igual al peso de la barra por 0,5 entre el peso de la persona. Listo. El peso de la barra, masa por gravedad. Masa de la barra por gravedad, ¿no? Por 0,5. Peso de la persona, masa de la persona por gravedad. Se va gravedad con gravedad y nos va a quedar que la distancia X es igual a la masa de la barra, que es 100 por 0,5 entre la masa de la persona, que es 75. 100 por 0,5, esto me va a dar 50 entre 75. Ya, vamos a ver cuánto sale eso. 50 entre 75, 0,667 metros. Ya, esta es la distancia que hay acá. Esta distancia de acá. ¿Mm? Pero nosotros queremos saber la distancia que es desde el punto A hasta donde la persona va a llegar. Por lo tanto, para calcular esa distancia total, tendríamos que sumarle esta distancia de acá, ¿no? Que es 2,5. Le sumamos estos 2,5 a X y tendríamos la distancia desde acá hasta acá. Entonces, vamos a hacer eso. Aquí vamos a poner la distancia total va a ser 2,5 más 0,667. Y esta sería la respuesta. Vamos a ver. 2,5 más 0,667.
Saldría 3,167 metros. Y esa sería la respuesta, la distancia máxima que puede recorrer desde A la persona, ¿no? Antes de que se mueva la barra. 3,167, perdón, 3,167 metros. Nada más. Eso sería esta pregunta. Ya, vamos con el último modelo. Bueno, la última pregunta que vamos a hacer por hoy del modelo de examen, ¿no? De estática. A ver, en este caso me dice que el sistema de la figura está compuesta por un bloque M que descansa sobre una superficie rugosa. A ver, tenemos aquí un bloque más o menos así. Aquí tenemos una superficie y aquí tenemos un bloque, ¿no? Pero em, está sujeta a una bisagra que le permite girar sobre el eje de esta. Cuando la barra empieza a rotar sobre la bisagra A, levanta su extremo B. El máximo ángulo que se desplaza antes de que se mueva es de 60 grados, tras lo cual se desliza 30 centímetros hasta la base A en 1,2 segundos. Con estos datos encuentra el coeficiente de fricción estático y el cinético. Ya, entonces va a haber un giro acá, así, digamos, un poco más aquí, a ver. Ya, digamos, este giro acá lo ponemos y este lo ponemos acá. Ya, más o menos así. Ya. Y acá va a estar la caja, ¿no? Que igual va a estar girada, ¿no? Ahí. Y esta igual va a estar girada. Ahí. Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un giro, nos dicen que de 60 grados. Va a haber un giro acá de 60 grados. Y tras lo cual se va a deslizar los 30 centímetros, ¿no? Desde acá todo lo que se va a deslizar una vez que se lo vuelque es 30 centímetros, ¿no? O 0,3 metros. Y nos dan un tiempo. El tiempo en el que se va a deslizar es de 1,2 segundos, ¿no? Entonces con eso podríamos calcular la aceleración, ¿no? Una aceleración. Ya. Em, Vamos viendo. Solo son esos datos. Y el tiempo, ¿no? Ponemos acá tiempo 1,2 segundos. Ya. En el que tarda en deslizarse esos 30 centímetros. A ver. Nos dicen el coeficiente de fricción estático primero. Ya, para calcular el coeficiente de fricción estático, tendríamos, primero vamos a hacer el diagrama de fuerza. Acá va a haber voy a hacer con otro color. No, acá va a haber, aquí va a haber un peso, ¿no? Aquí va a haber una normal y acá va a haber una fuerza de fricción, ¿no? Estática. Estática porque estamos calculando el coeficiente estático, ¿no? Antes de que se mueva. Y obviamente este peso se va a dividir en peso en X, ¿no? Y peso en Y. Y eso sería todo. Bien, aquí hacemos ya las leyes de Newton. Para el primer caso, que no va a haber movimiento, que estamos calculando el coeficiente estático, ponemos sumatoria de fuerzas igual a cero, porque no va a haber movimiento para calcular el coeficiente estático. Entonces, vamos analizando. La fuerza que van a actuar va a ser la fuerza de fricción estática negativa y el peso en X positivo. Nosotros estamos analizando el eje X, ¿no? Este eje de acá. Este va a ser el eje X, ¿no? Y este va a ser el eje Y. ¿Ya? Entonces, igual a cero. Queremos calcular el coeficiente de fricción estática. Esto, a ver, esto de acá, este es otro, esto, ahí está. Ya, seguimos. Entonces, despejamos, nos va a quedar peso en X igual fuerza de fricción estática. Bien, ¿cuánto es el peso en X y cuánto es la fuerza de fricción estática? Para el peso en X tendríamos que tener este ángulo, ¿no? Este ángulo, que si nos damos cuenta, si este es 60, este tendría que ser 30, ¿no? Porque se forma acá un triángulo rectángulo. Si este es 60, este es 90, este es 30. Y este es el mismo que este, ¿no? Porque es la misma línea paralela, ¿no? Entonces, este es 30. Por lo tanto,
Si este es 30, el peso en X sería igual al peso por el coseno de 30, ¿no? Y el peso en Y sería igual al peso por el seno de 30, ¿no? Eso lo hemos visto anteriormente, ¿no? En vectores. Bien, sabiendo ese ángulo. También podemos decir que, bueno, lo vamos a trabajar así, coseno de 30 y seno de 30. Utilizando este 30, este ángulo, que es el ángulo nacido de X, ¿no? El ángulo que nace del eje X. Así lo hemos trabajado desde física 1. Entonces, vamos a seguir trabajándolo así. Entonces, el peso en X va a ser igual al peso, ¿no? Que es masa por gravedad, por el coseno de 30. Y la fuerza de fricción va a ser el coeficiente estático por la normal. Que la normal, en este caso la normal, está en un equilibrio, ¿no? En el eje Y, está en un equilibrio con el peso en Y. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso en Y, ¿no? Porque está en una condición de equilibrio, el eje Y. Por lo tanto, este es igual a este para que se anulen. Por lo tanto, cumple esto. Entonces, la normal va a ser igual al peso en Y. Y el peso en Y es igual al peso por el seno de 30. Entonces ponemos masa, gravedad, coseno de 30, igual mu e normal es peso en Y, y el peso en Y es masa por gravedad por el seno de 30. Se va masa gravedad con masa gravedad y nos va a quedar que el coeficiente estático va a ser igual al coseno de 30 entre el seno de 30. Ahí está. Y este sería el coeficiente de fricción estático. Coseno de 30 entre seno de 30. Saldría 1,73. Listo. Este sería el coeficiente de fricción estático. Es normal que nos salga mayor porque la fuerza de fricción es mayor a la normal. Cuando la fuerza de fricción es mayor a la normal, entonces es normal que salga mayor a 1. Bien, ya calculamos el coeficiente de fricción estático. Ahora tendremos que calcular el coeficiente de fricción dinámico, ¿no? Bien, vamos a ver. Para el coeficiente de fricción dinámico, tendríamos que calcular lo que es la aceleración, ¿no? Y para calcular la aceleración vamos a utilizar la distancia y el tiempo, ¿no? Sabiendo que parte del reposo, ¿no? Porque está primeramente estático y luego empieza a moverse, quiere decir que parte del reposo. Por lo tanto, su velocidad inicial sería 0, ¿no? En este sistema, porque estaría partiendo del reposo. Igual 0. Bien. En este caso, la ecuación de cinemática que deberíamos ocupar es la tercera. Si se acuerdan de cinemática, la tercera nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial tiempo, más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, 0 por cualquier cosa, 0. Nos va a dar que la distancia es igual a un medio aceleración tiempo al cuadrado. Entonces despejamos la aceleración y nos va a quedar 2 veces distancia y el tiempo pasa a dividir. 2 veces la distancia es 30 centímetros, 0,3 metros, y el tiempo es 1,2 segundos, entonces acá va a ser 1,2 al cuadrado. Y con eso obtendríamos la aceleración del cuerpo. 2 por 0,3 entre 1,2 al cuadrado me va a salir 0,416,7 metros sobre segundo al cuadrado. Ya está, ya tenemos la aceleración. Ahora que tenemos la aceleración, podríamos ocupar la ley de Newton, ¿no? Esta ley, ya que va a haber aceleración, ocupamos la segunda. La suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿No? Aquí ocupamos la otra, ¿no? Porque era estático. Y acá ocupamos esta. Y son las mismas fuerzas. Peso en X va a ser positivo y la fuerza de fricción negativa. Peso en X menos fuerza de fricción, solamente que ahora masa aceleración. Y obviamente la fuerza de fricción va a ser la dinámica, ¿no? Porque ya va a haber movimiento. Entonces peso en X dijimos que era masa por gravedad por el coseno de 30. Fuerza de fricción va a ser menos coeficiente dinámico por la normal igual masa aceleración. Ya, la normal dijimos que era, acá está,
la normal era masa por gravedad, en vez de coseno, seno de 30 grados, ¿no? Igual masa, aceleración. Ahí está, aquí está. Sí, bien. Y de acá podríamos eliminar las masas, ya que se repiten en todos los términos, solo se factoriza. Y, y podríamos de acá reemplazar, ¿no? A ver, acá podemos dejar gravedad, coseno de 30. Acá, aquí podemos poner menos el coeficiente dinámico por la gravedad, seno de 30, igual a aceleración. Bien, despejamos. Acá nos va a quedar gravedad, coseno de 30, menos aceleración, y este que está con menos pasa con más. Coeficiente dinámico por la gravedad por el seno de 30 grados. Despejamos, el coeficiente dinámico va a ser igual a la gravedad, coseno de 30, menos la aceleración, que ya la hemos calculado, entre la gravedad, seno de 30. Listo. Y con esto obtendríamos el coeficiente dinámico. Vamos a ver cuánto sale. Coseno de 30 menos la aceleración, que es 0,4167, entre 9,8 por el seno de 30. Saldría 1,647. Este sería el coeficiente dinámico. Ese sería el coeficiente dinámico, este sería el coeficiente estático. Nada más. Ese sería este problema.